tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 17 de enero del año 2020. Hay un dictamen que ya se conoce, hay otro que permanece aún secreto. El primero, que es el del Consejo del Poder Judicial, es un dictamen inclusivo, digamos, porque incluye un voto particular, 7 votos en contra, 12 votos a favor, y porque mete a Dolores Delgado ya en vía para su nombramiento inminente como fiscal general del Estado. O sea que el Gobierno ya tiene el informe, que es preceptivo, del Consejo General del Poder Judicial. Ya contábamos estos últimos días que es preceptivo pero no es vinculante, o sea que dijera lo que dijera el Gobierno podía hacer lo que quisiera. Pero bueno, el informe es favorable por 12 votos a 7, al nombramiento de la señora Delgado. La votación desmiente el salmo responsorial este que dice, tan repetido por los propagandistas del Gobierno de la izquierda en las últimas horas, este salmo responsorial que dice que el Consejo del Poder Judicial es muy de derechas y el PP lo controla a su antojo y por eso no quieren que se renueve, porque ahí los vocales hacen lo que diga Pablo Casado. Pues oiga, 12 votos a favor de la señora Delgado. Dices, ha habido 7 en contra, es verdad, pero al final la mayoría ha sido favorable y se supone, ¿no?, que la mayoría del Consejo es conservadora, de esos de derechas que rinden pleitesía, disciplina al PP. Pues para ser de derechas, el Consejo del Poder Judicial le ha dado su bendición a la elegida de Pedro Sánchez. No de manera unánime, pero se lo ha dado. No con la unanimidad que acompañó, por ejemplo, el dictamen sobre la señora Segarra, hace ahora 1 año y medio, que también era de izquierdas, o eso se decía entonces, ¿no? Es progresista, la candidata que propone Sánchez hace 1 año y medio es progresista. Y fiscal con mucho prestigio, todo lo mismo que se dice ahora de Dolores Delgado. Pero la señora Segarra recibió el apoyo unánime de los vocales del Consejo. Y ayer, de hecho, fue muy elogiada en las deliberaciones entre los vocales. Este es el primer dictamen, digo, que este es el que ya se conoce. Luego el otro es el que todavía permanece secreto. Este es el de la Real Academia. Antes se decía la Real Academia de la Lengua. Bueno, los académicos. Este es un dictamen que también es inclusivo, porque de lo que habla lo que incluye son las consideraciones de los académicos respecto de la manera en la que está redactada nuestra Constitución. Este encargo que le hizo la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, a la Real Academia, para tener un criterio experto, según explicó ella misma, sobre cómo reescribir la Constitución para que refleje que somos hombres y mujeres. Vamos a recordar cómo empezó este asunto, que es un asunto bien interesante. Hace 1 año y medio. Carmen Calvo, casi recién llegada al Gobierno, decía: tenemos una Constitución en masculino. ¿Bien? Que se corresponde a hace 40 años, en masculino. Hay ministros, hay diputados, hay presidentes, ¿no? La Constitución en masculino. Dice diputados y no diputadas, dice ministros y no dice ministras, dice españoles y no dice españoles. El Gobierno entiende, la señora Calvo lo explicó bien, el Gobierno entiende que es mejor, o sería mejor, que la Constitución dijese diputados y diputadas, ministros y ministras, presidentes y presidentas, digamos, para hacer visible o para tener todo el tiempo presente que hay hombres y hay mujeres. Quiere, por tanto, la vicepresidenta reescribir la Constitución, bueno, no ella personalmente, o igual sí, reescribir no para cambiar los artículos o las esencias, ¿verdad?, sino para cambiar el lenguaje, algunas de estas fórmulas que se utilizan. Pero, como ella misma explicó en su momento, lo que buscaba, llamando a la puerta de la Real Academia, es conocer el criterio de quienes más saben sobre nuestro idioma, que se supone que son los académicos. He encargado a la Real Academia, a la red de nuestra lengua, he encargado un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Bueno, como usted ve, y si se ha fijado un poco, el encargo tenía truco. Otros dirán, tenía trampa. Bueno, ¿por qué? Porque quien lo encarga, que es Carmen Calvo, en realidad ya está diciendo lo que ella quiere que se le diga, que se le responda cuando hace el encargo. No se trata de preguntarle a la Real Academia si hace falta modificar el lenguaje de la Constitución. Se trata de que le diga cómo hacemos para cambiarlo, porque ella entiende, y lo hemos escuchado, que el lenguaje correcto y verdadero es el que diga españoles y españolas. Y que por tanto el que no lo diga, el que diga solo españoles, no es ni correcto ni verdadero. Por eso,
Cuando algunos académicos empezaron a opinar sobre este asunto, sabiendo que les iban a hacer el encargo, y empezaron a decir que en su opinión no había que cambiar nada porque la Constitución ya es inclusiva, porque cuando dice ciudadanos se entiende que es ciudadanos y ciudadanas, porque el español así lo establece, dijo la señora Calvo que en todo caso se reescribiría la Constitución con la RAE o sin la RAE. Como lo del Poder Judicial, ¿no? Se le pide opinión, pero en el fondo da igual lo que opine. Con la RAE o sin la RAE. Bueno, pues los académicos asumieron el encargo. Han dedicado a ello unas cuantas sesiones. Estuvieron ayer terminando de deliberar. El dictamen ya existe, lo conoce el gobierno. A la opinión pública parece que se le va a presentar el próximo lunes. Sí se ha filtrado que, en esencia, lo que van a decir los académicos es que el lenguaje de la Constitución ya es inclusivo y que en todo caso se pueden introducir algunas fórmulas, la fórmula españoles y españolas, si se quiere, la fórmula rey y reina, distinguir o mencionar a ambos, dado que además la princesa heredera ahora es una mujer. Bueno, ¿significa eso? Significa eso. Que los académicos digan que ya es inclusiva, ¿significa que no puede cambiarse el lenguaje de la Constitución? No. Probablemente la academia también diga, oiga, nosotros no somos quienes para decir lo que hay que hacer con la Constitución española, cómo deben escribirse los artículos. Nosotros solo decimos, porque se nos ha preguntado, que en español decir los ministros, se entiende, son los ministros y las ministras, y que no hace falta explicitarlo o desdoblarlo. Si la vicepresidenta, y no solo la vicepresidenta, que no está sola en esta tarea o en esta batalla, si la vicepresidenta considera positivo que se explicite que hay hombres y mujeres en los artículos de la Constitución, pues hace muy bien en defenderlo. Y el argumento correcto para defenderlo es este, que desdoblar el lenguaje tiene, en su opinión, efectos positivos. Ese es el argumento correcto. El argumento incorrecto sería dar a entender que la Constitución no incluye a las mujeres. Naturalmente que la Constitución incluye a las mujeres, porque lo contrario sería un disparate. Dices, pero estaría bien que dijera españoles y españolas, tampoco cuesta nada que lo diga. Pues sí, vale. Pero exprésese usted con claridad, que tampoco cuesta tanto. Queremos que se desdoble el lenguaje para hacer visible que somos hombres y mujeres. No porque pensemos que la Constitución ahora mismo solo ampara a los hombres. Y no olvide que al final los cambios en la manera de expresarnos son siempre fruto del hábito, no de los decretos o de las leyes, ¿no? Hoy, por ejemplo, todos decimos con naturalidad la presidenta o la vicepresidenta. Pero casi nadie dice la siguienta. Ni siquiera Irene Montero dice la siguiente, dice la siguiente. Hay quien dice jueces y juezas, con naturalidad. Hay quien prefiere decir los jueces y las jueces. Hay quien entiende que con decir los jueces pues ya se incluye a todos. ¿Por qué? Pues porque el idioma jueza está muy extendido, por ejemplo, ya. Sin embargo, fiscala no lo utiliza casi nadie. ¿Por qué? Pues porque el idioma es así, sigue cauces a menudo ingobernables. Use el gobierno las expresiones que desee. Si le parece urgente o importante reescribir la Constitución, pues póngase a la tarea. Pero, hombre, admita con naturalidad y sin satanizar al personal también las opiniones discrepantes. Sería ridículo que un gobierno le declarara la guerra a la RAE. Igual lo primero que deberían tener presente los gobernantes es que el lenguaje, fundamentalmente, para lo que tiene que servir es para entendernos. Para que los gobernados entendamos lo que dicen los gobernantes. El lenguaje político acostumbra a ser lo contrario del lenguaje común. Porque no está concebido para hacerse entender casi siempre, sino para hacer camuflaje. Unos camuflan lo que piensan, envolviéndolo en palabras ambiguas, fíjate tú, desjudicializar. Otros camuflan que no tienen gran cosa que decir, estirando las frases y amontonando las palabras. Ya hemos visto lo que ha pasado con los nombres de los ministerios, por ejemplo. Ahora, cuanto más largos, mejor. Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Sabe la mayoría de la sociedad lo que es la Agenda 2030? Me arriesgo a decir que yo creo que no, pero ¿alguien se lo va a explicar? La batalla de cambiar las expresiones es una batalla muy legítima, ¿eh? Si la ministra de Igualdad, por ejemplo, considera relevante, y es así, que le llamemos a las cosas de otra manera, pues es coherente Irene Montero en perseverar en ello. Si entiende, como ayer ella misma explicaba en La Sexta, que es importante que la Dirección General de Igualdad de Trato pase a llamarse Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, hace muy bien en rebautizarla, aunque salga un título un poco largo para un departamento, pero hace bien en defenderlo. Lo principal es que la gente entienda o entendamos de qué se está hablando.
Si considera la ministra importante que dejemos de decir personas de tal o cual raza, blancas, negras, personas amarillas, rojas, y empecemos a decir personas racializadas, hace muy bien en usar ella misma esa expresión. Siempre que antes se acuerde de explicar qué significa esa expresión y por qué ella la prefiere o la defiende. Igual ya sabe usted que la ministra de Igualdad había anunciado a una señora blanca que se llama Alba González para una dirección general, esta de diversidad étnico-racial, pero se quejó un colectivo de personas racializadas y entendió la ministra que era mejor cambiar a esta señora por otra, la nueva elegida, que es de raza negra. Alba es una tía, bueno, pues muy comprometida y muy sensible, con una formación feminista exquisita. Hemos visto, y ella misma es la primera que ha visto, que podía suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas, y de sabios es rectificar. Lo primero es que se te entienda. Lo de es una tía lo hemos entendido todos. Lo de la persona racializada, hombre, si la mayoría del país no sabe qué es una persona racializada, igual lo que debes hacer es explicar lo que estás diciendo, porque si no lo que consigues es que se te vea como alguien tan acostumbrado a hablar solo con gente de tu círculo político ideológico, con el lenguaje este de madera que se utiliza en ocasiones, que se está olvidando de todo aquel que no forma parte de ese mundo, de esa burbuja. Y al final ocurre que con tanto afán por innovar con el lenguaje y por innovar con el lenguaje inclusivo, igual lo que estás consiguiendo es excluir, dejar fuera a mucha gente que no se entera de lo que acabas de decir. No hay nada tan excluyente como que no se entienda una palabra de lo que dices. En esa Dirección General de Igualdad de Trato, se va a llamar y Diversidad Étnico-Racial, queríamos, además de hacer ese trabajo, incorporar otras cuestiones relativas a la redistribución de la riqueza. Podía suponer un malestar para los colectivos de personas racializadas, que le honra mucho esa decisión, y que también es la nueva forma, yo creo, una cosa positiva de una forma de hacer política, que cuando uno cree que puede cometer un error, aunque no lo haya terminado de cometer... Carlos Alsina, en Onda Cero.